Vamos a tocar un tema realmente importante para su futuro, el bendito síndrome del quemado profesional. Es un síndrome que, aunque se le da muy poca importancia, realmente en la actualidad es el que hace fracasar al profesional de enfermería en sus áreas hospitalarias. Su definición no se encuentra en el CIE-10, que es donde se encuentran todos los diagnósticos médicos, pero usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Recordemos que cuando tuvimos la pandemia, en otros países veíamos cómo enfermeras se suicidaban por tanta recarga laboral por la pandemia mundial que estábamos sufriendo. En nuestro ambiente hospitalario, acá en Ecuador, muchas colegas por el miedo tuvieron que renunciar a sus trabajos por el estrés, por el agotamiento físico y psicológico que sufrieron por la pandemia que vivimos. En Ecuador se han realizado pocos estudios para determinar la incidencia del síndrome del desgaste. El personal médico y de enfermería del país, los cuales han contado con muestras pequeñas y han arrojado porcentajes que van desde el 20 hasta el 70%. Tenemos estos porcentajes reales acá en nuestro país. Un poco de historia. El primer caso reportado del síndrome del desgaste profesional la tenemos por Reed en el año 1961, que en su artículo El caso de Brunot, y luego por el psiquiatra Germano en el 74. Para conceptualizar esta patología a partir de la observancia, se realizó mientras que él laboraba en uno de los hospitales grandes de Nueva York. Es lamentable que en los países de Latinoamérica no tenemos datos reales antiguos y pocos son los reales actuales. Siempre encontramos más historia de países grandes o países de desarrollo. Como les decía, en Nueva York se notó que muchos de los compañeros en el equipo de trabajo, luego de 10 años comenzaban a sufrir de la progresiva pérdida de la energía para laborar, ¿verdad? La empatía con los pacientes se perdía, además el agotamiento, la ansiedad, la depresión y la desmotivación en el ambiente laboral. En el año 82, uno de los psicólogos, Maxlash, en la Universidad de Acadia, crearon un instrumento para poder medir el síndrome del desgaste laboral. En el 88 atravesaron las fronteras dos investigadores y establecieron y plantearon que cualquier tipo de profesional puede padecer de este síndrome y sin embargo no saber que se está padeciendo de este síndrome. A pesar de su reconocimiento como un factor de riesgo laboral por la Organización Mundial de la Salud y su corriente diagnóstico por parte de enfermeras y profesionales de la salud, el síndrome del quemado no se describe en la clasificación del CIE-10, como les dije, donde se describen todas las patologías que actualmente padecemos. Ni se incluye en su nueva versión en el manual estadounidense de psicología. La definición más aceptada se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja. Muchas veces el ambiente laboral se vuelve tan pesado, tan tóxico, palabra de moda, ¿verdad?, que sentimos sentimos muy poca empatía por las personas con las que laboramos. ¿Cuáles son los síntomas y las consecuencias del síndrome del quemado, del desgaste, del cansancio laboral? Tenemos cansancio emocional, depresión, fatiga, desmotivación, pasividad, cometemos muchos errores, hay accidentes laborales y siempre se trabaja con negatividad. Se han realizado múltiples estudios acerca de la prevalencia del síndrome del quemado. Los resultados en su mayoría no coinciden, por lo que podría concluirse que la prevalencia de este síndrome depende del ambiente donde se desarrolla el individuo
y las características propias del mismo. En otros países, aproximadamente el 15% de la población que trabaja sufre del síndrome de burnout. Y se estima que las pérdidas por este estrés o por las enfermedades son de millones de dólares. Algunos autores sugieren que este síndrome en los enfermeros se empieza a cultivar desde su formación académica. Aquí debo de hacer un énfasis o un paréntesis. Muchas personas estudian la carrera de enfermería simplemente porque es lo que hay. Y en el futuro van a ser o son personas que van a englosar estas estadísticas. Porque si no se ama lo que se hace, difícilmente se lo podrá hacer con gracia, con agrado, con esmero. En el Hospital Universitario del Norte de Colombia se determinó la incidencia del síndrome de la fatiga hasta un 9.1% de los internos de las diferentes universidades. Un estudio realizado en Canadá, norte del continente, reportó una incidencia de este síndrome hasta de 1/3 de los residentes de cualquier tipo de especialidad, incluyendo enfermería. Anteriormente se notó la importancia del estrés, pero actualmente se lo reconoce como un proceso multicasual. Van involucradas variantes como el aburrimiento, las crisis de desarrollo en las carreras profesionales, sumado a elementos, ¿verdad?, componentes personales, edad, expectativa, género. Se piensa que el hombre tiene muchas más oportunidades en el campo de salud que las mujeres. En enfermería se cree que todavía que el enfermero varón no está apto o no tiene la misma delicadeza que la mujer, ¿verdad? Esto también produce un síndrome de resistencia laboral o de agotamiento laboral en varones. Bien, sumado a los citados, algunos investigadores han logrado aislar los posibles factores de riesgo para desarrollar el síndrome del quemado. En la población médica, hablando de todas las carreras de medicina, ser joven es un desencadenante, tener hijos, trabajar, tener más de 60 años o 60 horas a la semana también, recibir muchas llamadas. Actualmente en Ecuador se está prohibiendo que los jefes llamen a sus empleados fuera de las horas laborales. Lo mismo aplica para los estudiantes, no llamen a los docentes fuera de las horas laborales. Lo mismo aplica para los docentes, ¿verdad? Pero insisten en escribirnos y escribirnos. No hagan eso, van a provocarme un síndrome de burnout. Aumentar la carga de horas laborales, pagar deudas. Se identifican 3 componentes para este síndrome. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Cansancio o agotamiento emocional, pérdida progresiva de energía, desgastes, fatigas, despersonalización, abandono a la autorrealización personal. Existen varias formas, varios tipos de manifestarse que podemos considerar como signos de alarmas. La depresión, el faltar al trabajo, el presentar certificados médicos, estar con ira, las adicciones. En el personal de salud, como conocemos de medicamentos, muchos colegas se vuelven adictos a las mismas drogas que prescribimos o que administramos, ¿verdad?, por el mismo estrés laboral que sufrimos. Hay pérdidas de la memoria a corto plazo. La clínica del síndrome esquematizó en 4 niveles. Tenemos el leve, el moderado, el grave y el extremo. Tenemos quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana, me pasa todos los días, moderado, cinismo, aislamiento. Tenemos enlentecimiento cuando hablamos del grave, como les decía, el uso de psicofármacos, sobre todo medicamentos relajantes. Y en el extremo tenemos a los aislamientos y los cuadros de colapso. El tratamiento y su prevención consiste en estrategias que permiten modificar los sentimientos. Tenemos 3 componentes: el proceso personal, el equilibrio en las áreas vitales,
fomento de una buena atmósfera. Esto es para evitar que suframos este tipo de síndrome o este tipo de agotamiento laboral. Entonces, un proceso personal de adaptación, debemos adaptarnos a las nuevas áreas, a los nuevos esquemas. Muchas veces se complican un poco a nivel hospitalario, pero tenemos que empezar a adaptarnos. Equilibrio entre las áreas vitales, tanto equilibrio en su ambiente laboral como en su ambiente familiar. Fomento una buena atmósfera de equipos, es importante llevarse bien con su equipo de trabajo, limitar la agenda laboral, formación continua dentro de la jornada laboral, o sea que se estén continuamente preparando. El síndrome de burnout posee una alta incidencia en el personal que se dedica al cuidado de la salud. Como entidad es conocida la capacidad que posee de efectuar la calidad de vida de los individuos que sufren esta patología, por lo que es vital entender para poder prevenirlo y tratarlo. Necesitamos entender lo que nos está sucediendo para poder afrontarlo. Tenemos que investigar, no solamente que me siento mal, que no quiero ir a la universidad. Recuerden que se empieza con este síndrome muchas personas muchos profesionales desde las aulas educativas. De ahí que sale en la evaluación docente que la materia les causa estrés, sí, de acuerdo, lo digo. Aquí, desde el salón se empieza con el estrés laboral. Ya sáquense al docente y a la cara que tienen. Debido a sus consecuencias en el ambiente y en el rendimiento de las organizaciones, la prevención y tratamiento trasciende lo individual y permite obtener beneficios significativos. Tenemos que tener mejor trato al cliente, menor ausentismo para el centro de trabajo y los individuos afectados o en riesgo. Y para culminar, les voy a dejar un pensamiento muy personal de lo que es para mí la enfermería. Yo en algún momento en algún salón de clase comenté que yo soy enfermera desde que nací. Yo nunca quise ser otra cosa que no sea enfermera, ¿verdad? Entonces este es un pensamiento muy personal que se los comparto por primera vez. Enfermería es esa milla extra que caminas con los zapatos de otro. Recuerden, señores estudiantes, que el paciente ya está siendo demasiado maltratado con la enfermedad como para que nosotros los maltratemos. Nosotros estamos llamados a cuidar, no a juzgar. Que tengan buena tarde. Tecnológico Universitario Euroamericano.